Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. En este momento el grupo número 6 va a dar la exposición del tema que nos corresponde, que es el derecho constitucional ecuatoriano y el análisis de la Constitución. En este momento vamos a proceder a hablar de cada constitución que ha ido reformándose con el pasar de los años. Soy la estudiante Varela y voy a empezar con la constitución que se dio en 1830. Esta fue la primera constitución. Esta nace tras la separación de la Gran Colombia y establece que Ecuador, como república independiente, inspirada en el constitucionalismo conservador. Fuerte influencia de Juan José Flores, instaura un sistema presidencialista. Tenemos la segunda constitución que fue en 1835. Esta surge con el ascenso de Vicente Rocafuerte. Introduce principios más liberales como el respeto a a las libertades individuales. Disminuye el poder del presidente y promueve un equilibrio entre poderes. A continuación, la compañera Sobenis. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Me toca hablar sobre la Constitución de 1839 y la de 1843. La de 1839 trata de la tercera Constitución que se reinstala Flores en el poder. Refuerza el presidencialismo con amplias facultades para el Ejecutivo. Refleja el regreso a un modelo conservador. En la de 1843 fue totalmente diferente porque tratamos de la Carta de la Esclavitud, denominada así por sus rasgos autoritarios, donde se otorga casi poderes autoriales a Flores, donde aumenta el periodo presidencial a 8 años, donde genera un rechazo popular a lo que llevó su derrocamiento. Muchas gracias. A continuación, eh, mi siguiente compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En 1845 nace la Constitución moderada tras la Revolución Marxista, que destituye a Flores y esta busca moderar el mayor control sobre el Ejecutivo. En 1851 nace la nueva Constitución durante el mandato de Diego Noboa. Reconoce ciertos derechos individuales y libertades. Sin embargo, sigue favoreciendo al presidente con poderes amplios. A continuación, nuestro compañero Denis Zúñiga. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la Constitución, las reformas de la Constitución de 1852. Estas cambiaron en menor y se refleja la inestabilidad política del momento y un ajuste estructural de todo el Estado. Esto es gracias a una inestabilidad política y una necesidad de un nuevo marco legal. Las principales características fue la Constitución 1852, gobierno centralizado, derecho y libertades, división de poderes. Y la Constitución de 1861 nos dice sobre sobre el bajo del gobierno de García Moreno, reforzado en el centralismo y la moral cristiana. Esto lleva a los conflictos internos y reformas liberales. Las principales características fueron la de 1861, el federalismo, derecho y garantías y división de poderes. Así, a continuación, mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar yo trazando la línea sobre la segunda constitución de García Moreno. En esta constitución, él declara mucho pone en énfasis el catolicismo como religión oficial del Estado, ya que García Moreno se sabe que era muy religioso, apegado a la religión. Requiere que el presidente sea católico como una de las reformas, uno de los objetivos principales de esta Carta Negra, y refleja una fuerte unión entre la Iglesia y el Estado.
Características de esta constitución, como bien llamada Carta Negra, que fue muy autoritaria. La siguiente constitución es de 1978 a 1883, constitución liberal, nombrada así, ya que se considera la caída de García Moreno, ya que con esto nos lleva o nos da paso más tarde a una nueva constitución liberal, encaminada de Eloy Alfaro. En esta se promueve mucha la separación de iglesia-estado, como ser laica y la educación y las reformas liberales. También podemos hablar un poco que en esta constitución fue enfático y muy promulgativo el tema liberal y principios de Eloy Alfaro. Con esto termino mi exposición y doy paso a mi compañero Juan Carlos, que seguirá exponiendo las constituciones. Buenas noches. Doctor, buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, tenemos pues la Constitución del año 1897, llamada Constitución Reformada, aprobada durante el auge del liberalismo radical, refuerza el laicismo, fortalece libertades individuales y derechos civiles. Tenemos la Constitución de 1906, llamada Constitución Radical, considerada una de las más laicistas del continente. Elimina privilegios de la Iglesia, amplía los derechos ciudadanos y reconoce libertades fundamentales. Tenemos la Constitución del año 1929, llamada Constitución Social, pionera en América Latina al reconocer derechos laborales como la jornada de 8 horas, salario mínimo y derechos a la huelga. Marca el inicio del constitucionalismo social en el país. Tenemos la Constitución Progresista del año 1945, que refleja las ideas de la posguerra, amplía los derechos sociales, laborales y educativos, reconoce el sufragio femenino. A continuación, mi compañero. Noches, compañero. Buenas noches, doctor. Nos ha tocado hablar de la Constitución de 1929, donde nos habla de la Constitución social pionera en América Latina, al reconocer derechos laborales como la jornada de 8 horas, un salario mínimo y el derecho a la huelga. Marca el inicio del constitucionalismo social en el país. También tenemos la Constitución de 1945, que nos habla de una constitución progresista, los ideales de la posguerra y que amplían los derechos sociales, laborales y educativos, que reconoce el sufragio femenino que se da dentro de esta constitución. Y luego vamos a hablar de la constitución de 1946, que es la constitución de transmisión promulgada tras el golpe militar de 1947. Tiene corta vigencia, no introduce grandes cambios. Y en la de 1967, que es la constitución reformista, en medio de un periodo de inestabilidad político y de gobiernos militares, establece nuevas formas de control del poder, pero continúa con un sistema presidencial fuerte. Sigue mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros y doctor. A mí me ha tocado hablar sobre la Constitución de 1979, que es una constitución democrática. Marca el retorno a la democracia tras una dictadura militar. Se destacan los derechos fundamentales, el reconocimiento de garantías constitucionales y la creación del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Garantías Constitucionales. También me tocó hablar sobre la Constitución neoliberal, que fue en 1998, fue influenciada por el contexto económico y político de la globalización. Se fortaleció por la institucionalidad democrática, los derechos humanos y se reconoce por primera vez en Ecuador como un país pluriétnico y multicultural. A continuación, mi compañero que me sigue. Bueno, también vamos a hablar de la Constitución del 2008 de Montecristi, que es la que está vigente hasta la actualidad, redactada por la Asamblea Constituyente durante el gobierno del presidente Rafael Correa, donde reconoce un Estado plurinacional e intercultural, que introduce el derecho a la naturaleza, Suma Sakai, que amplía los derechos sociales y promueve la participación ciudadana en el modelo de Estado garante, y que propone una nueva reforma entre los Estados y la sociedad y la naturaleza,
Eso es lo que se mantiene hasta la actualidad, compañeros y doctores. Muchas gracias.